Hola. Esta teoría no es de mi propiedad. Idioma original. Inglés. Traducido por mi persona a español. Nombre del autor y link del fanfic en la descripción. Sin mucho más, disfruten. Espero que les esté agradando este fanfic. Bueno, sin más, vamos a darle. El sello onduló y brilló cuando su dedo rozó la carne rosa. Naruto solo podía imaginar cuánto dolor en el culo debió haber sido aplicar primero el sello sobre una carne tan sensible. Cuando el brillo se desvaneció y él retiró la mano, Sai lo miró con curiosidad. Se hace, reclamó Naruto, para gran incredulidad del otro chico. ¿Qué? ¿No me crees? Intenta decir algo que nunca hubieras podido decir antes. No sé qué más hace el sello, pero deberías poder hablar ahora. Podemos cambiar todo lo demás más tarde. Lanzando una mirada sospechosa a Naruto, Sai obedeció respirando profundamente. Habló tentativamente. Ese Shimura Danzo ha estado haciendo negocios con Orochimaru. Los ojos oscuros se abrieron cuando las palabras se derramaron fácilmente de sus labios. Lo hiciste. Él murmuró. En realidad cambiaste su sello. Sai miró a Naruto con asombro, asombrado, como si estuviera mirando a un legendario shinobi de antaño que regresó de la tumba. Te dije que podía. Tan seguro como sonaba, Naruto se sintió aliviado de que realmente hubiera funcionado como había querido, lo que significaba que realmente había descubierto, en el sentido más simple, cómo funcionaba este sello. Pensar que poseía la capacidad de cambiar los sellos como quisiera dentro de su mano en realidad fue un poco aterrador. Los sellos podrían hacer absolutamente cualquier cosa si uno tuviera el conocimiento adecuado. Entonces, ¿cuánto sabía su sello y cómo? Tendría que probar los límites más tarde para ver exactamente lo que podía lograr. ¿Y las otras partes, puedes cambiarlas también? Puedo, si sé cuáles son. Sin embargo, si lo haré o no, aún no se ha decidido. Sai asintió en aceptación. Sí, por supuesto. Todavía no tienes nada de mí, de nosotros. Tuvo que detenerse cuando Naruto levantó una ceja. Ni siquiera sabes cuántos llevan ese sello, ¿verdad? Vamos a algún lugar donde podamos hablar de esto más cómodamente. Después de ti. Naruto hizo un gesto hacia la puerta mientras se hacía a un lado. Parece que no había olvidado que el joven con el que estaba en la habitación había intentado recientemente matarlo. Escuchó la voz de la niña cuando Sai entró en su vista. Ya es hora de que regreses. ¿Cuánto tiempo lleva enviar un solo? Se congeló cuando vio que seguía al chico por los últimos pasos. ¿Te no lo mataste? Ella susurró con incredulidad. Su ceño desapasionado se deslizó para mostrar su sorpresa. Sai echó un rápido vistazo a la tienda antes de responder, asegurándose de que no había nadie allí para escuchar lo que estaba a punto de dejar escapar de su lengua. Shimura Danzo ha estado conociendo a Orochimaru y ayudándolo en la creación de Otogakure. Una brusca inhalación fue su reacción. Parece que un aliado muy valioso ha entrado en nuestra humilde tienda este día. Era la forma en que el chico pálido explicaba el asunto. Hay mucho que discutir. Estaremos en la sala principal. Asegúrese de que nadie más entre. Ella asintió y Naruto una vez más se encontró siguiendo a Sai en territorio desconocido. Su mano descansaba sobre el diente de Mri, por si acaso. Detrás del mostrador había una pequeña habitación, vacía, excepto por una mesa con dos sillas y una pequeña estantería, sobre la cual descansaba una pequeña planta en maceta. Sin embargo, Sai no se detuvo aquí, y se dirigió hacia lo que Naruto solo podía asumir que era un armario de almacenamiento. A diferencia de la entrada de la tienda y la sala de arriba, esta puerta se abrió deslizándose para mostrar un espacio completamente lleno de cajas sin marcar. Sin pausa, las cajas se deslizaron a un lado justo como la puerta había estado momentos antes. Una rápida mirada al suelo del armario reveló huellas y cuando volvió a mirar hacia arriba, Sai le lanzó una pequeña sonrisa que parecía mucho más genuina que sus intentos anteriores de sonreír. Había otra puerta en la parte posterior del armario, con bisagras como las dos primeras, y el niño se apresuró a llevarlo por la escalera que se abría cuando cerró las puertas y volvió a colocar las cajas en su lugar. Esperando a que Sai terminara y pasara, Naruto dio un paso detrás de él, aún no dispuesto a mostrarle al niño su espalda. Después de ese pequeño truco arriba, el pálido joven pareció entenderlo y no lo mencionó. Cuando se mudaron a una gran sala de estar. Las mesas estaban dispersas, algunas cubiertas de libros y otras en mapas contra una pared. Había un área de cocina básica y colocada en una pared diferente había un gran tablero cubierto con trozos de papel. 4 sofás rodeaban una mesa de café en el centro de la habitación, indicando a uno de los sofás azules de felpa. Sai procedió a preparar bebidas para los dos. Naturalmente, Naruto tuvo que declinar. Dijiste que necesitabas conocer la totalidad de la función del sello para poder cambiarlo por completo, ¿sí? Naruto levantó una mano para detenerlo. Sí, pero primero necesito saber con quién estoy tratando exactamente. Has mencionado a un hombre llamado Shimura Danzo.
Conozco a alguien con el nombre de Danzou, cuéntame sobre el que tú saber. Shimura Danzou era la compañera de equipo y rival de nuestro Sandaime Okage, Sarutobi Hiruzen, y es el líder de Root, un ejército privado que asume el trabajo sucio de la aldea, independientemente de si la aldea lo aprueba o no. Ya veo, él no tendría un brazo derecho vendado y le faltaría un ojo, ¿verdad? Sai se puso rígido ante la descripción. Sí, ese es él. Debes haberlo conocido entonces. Yo tengo. Naruto asintió con la cabeza. Dices que su ejército privado se llama Root, ¿qué puedes decirme sobre ellos? Son las sombras que protegen el gran árbol de Konoha. Cada uno está entrenado y condicionado para servir sin preguntas y solo responden al propio Danzou. No tienen emoción, no tienen pensamientos que no pertenezcan a la misión. Comparado con el promedio, los shinobi empleados por Konoha son muy superiores, han sido entrenados como Anbu desde la edad de 6 años en adelante. En cierto modo, son el equivalente de Danzou al Anbu de Hiruzen y tienen el mismo propósito. Antes afirmabas no reconocerme y eso debe haberme hecho raíz. ¿Qué es lo que tú y tus compatriotas tienen contra la organización? Sai miró la mesa de café por unos momentos para ordenar sus pensamientos. Ellos nos quitaron todo. Nuestras familias, nuestras identidades, nuestras propias vidas, y cuando se dieron cuenta de que algunos de nosotros no les servíamos, nos echaron. Las cejas de Naruto se levantaron dramáticamente por la forma en que hablaba. ¿Sai había sido uno de esos agentes de Root? Esto tenía el potencial de convertirse en una oportunidad extremadamente beneficiosa para él. Un grupo de guerreros mordedores entrenados durante la mayor parte de sus vidas antes de ser expulsados, poseyendo sellos que no les gustaban demasiado y que él podía eliminar sin esfuerzo. Naruto había reflexionado sobre la idea de tener un paquete, pero esta podría ser la oportunidad perfecta para hacer uno. Fue difícil para él mantener la sonrisa complácida que amenazaba con formarse cruzando sus labios. No era hora de eso, todavía no podía deleitarse con su victoria más tarde, cuando estaba asegurada. Por ahora, tenía más que aprender sobre aquellos que eran tan rencorosos hacia las sombras que custodiaban el gran árbol. Como Sai aún no había ofrecido más información, dependía de Naruto mantenerla fluyendo. Por la forma en que hablas de eso, debo suponer que fuiste, en un momento, parte de Root. El chico pálido asintió. Sí, lo era, todos lo fuimos. Entrenamos durante años, haciendo todo lo posible para perfeccionar nuestras habilidades, pero no importó. El condicionamiento emocional es el paso final en el proceso de entrenamiento. Fallamos. Por mucho que lo intentaron, no podíamos dejar de lado las emociones que nos mantenían humanos, no del todo, por lo que fuimos considerados fracasos y eliminados del programa. ¿No estaba preocupado por tu traición? El sello fue lo primero que nos dieron, nos impide hablar de cualquier cosa que pueda dañar a la organización o a Danzou y nos impide desobedecer cualquiera de sus órdenes. ¿Tiene un sello tan complejo? Tuvo ayuda. Orochimaru de Sannin no es conocido por su conocimiento del sellado, pero su genio compensa fácilmente lo que no sabe. En algún momento había sido el rival de Namikaze Minato, quien es conocido por ser uno de los mejores maestros de focas en generaciones. Orochimaru, sin duda, recogió algo de eso simplemente estando cerca de nuestro Yondaime Okage. Aún así, para poder evitar que desobedezcas a alguien, no puedo evitar preguntarme cómo funciona. ¿No puedes decirlo? Naruto sacudió la cabeza. El sello en mi brazo no me dice nada. Simplemente pienso en lo que quiero y cambia el sello en consecuencia. Bajó la mirada hacia su brazo cubierto. Ni siquiera sé cómo se llama o quién fue el que me lo puso. Algo avanzado habría tenido que venir de alguien al menos tan hábil con las focas como el propio Yondaime, pero no estoy seguro de que incluso su conocimiento hubiera sido suficiente para crear tal cosa. Sin embargo, es un regalo muy poderoso, uno por el que tú y yo deberíamos estar agradecidos. Una pequeña sonrisa dividió los labios de Naruto. Por supuesto, el chico todavía estaba concentrado en cambiar su sello. ¿Quién querría estar atado a alguien que odiaban? Bien dicho. Entonces, si el sello te mantiene leal, ¿por qué te echaría? Por el bien de Konoha. Sai admitió de mala gana. No podemos encajar en Root debido a nuestras emociones y la forma en que afectan nuestros pensamientos durante las misiones, pero todos estamos entrenados como shinobi a pesar de tener un estatus civil. Si hubiera una invasión u otra crisis, podríamos ayudar a proteger la evacuación. Civiles y ayudar a las fuerzas de Konoha. El respeto de Naruto por el viejo aumentó mucho al escuchar eso. Otros pueden haber eliminado las fallas, pero haber encontrado tal uso para ellos fue impresionante. No parecían demasiado complácidos por eso, si las palabras de Sai eran algo que podía pasar, pero incluso tenían que admitir que probablemente era la mejor manera para que Danzou hiciera uso del shinobi que había entrenado.
Una buena idea, pero no pareces contento con eso. No, no lo estamos. Fuimos entrenados para algo más que proteger a los civiles en el caso de una emergencia. Algunos de nosotros hemos hecho un trabajo decente reajustándonos en la sociedad, pero muchos de nosotros no. No deberíamos estar aquí, escondiéndonos, esperando, deberíamos estar haciendo algo. Operaciones encubiertas, entrega de material sensible, inclinando el equilibrio entre facciones, cualquier cosa sería bienvenida en este momento. ¿Cualquier cosa? Algo sobre la forma en que lo dijo hizo que Sai se detuviera después de un momento, se encontró con los ojos de Naruto y asintió afirmativamente. Cualquier cosa, no podemos continuar así. Incluyendo dejarme cambiar tus sellos de Danzou a mí mismo. Sai lo miró en estado de shock. Él no tiene más uso para ti, yo sí. Si necesitas tanto propósito puedes servirme como lo harías con él. Necesito un momento, disculpe. Sai se detuvo a medio camino de las escaleras, volviéndose hacia el hombre que le había ofrecido lo más cercano que podría lograr para el propósito para el que fue creado. ¿Te importa si le hablo de tu oferta a Mai? Ella está en la misma posición que yo. Naruto lo rechazó con un movimiento casual de su muñeca. Hagan lo que quieran, mi oferta se extiende a todos ustedes. En caso de que termine siendo 1 o 100, me complacerá. Aunque no lo vio, Sai asintió rápidamente con Naruto antes de comenzar su ascenso. No pasó mucho tiempo antes de su regreso. De pie en silencio al lado del sofá donde estaba sentado Naruto, Sai cayó rápidamente sobre sus rodillas. Todavía no puedo hablar por los demás, pero si nos liberas de él, somos tuyos para mandar. Naruto ni siquiera trató de detener la gran sonrisa que devoraba su rostro. Entonces, a partir de hoy, eres mía. Las respiraciones profundas y relajantes no hacían nada para calmar su ira. Con los brazos cruzados sobre el pecho, bajó la mirada hacia su semilla mientras ella se movía nerviosamente bajo su mirada iracunda. ¿Hiciste qué? Siseó con los dientes apretados, forzando cada fibra de su voluntad para evitar gritar. No yo, afirmó era él, afirmó que yo era su enemigo y también nuestro clan. La expresión de su rostro decía que no le creyó ni por un segundo. ¿Eso es así? Llegó su gruñido. ¿Entonces quieres decirme que él decidió hacer un enemigo de nuestro clan por capricho? Mató a la tía Tatsuki. No sabemos eso, no sabemos nada de lo que sucedió. Hizo una pausa antes de tener la oportunidad de perder el control. Dioses arriba, realmente había criado a un niño que no podía parar y pensar. Eran del Yamanaka. Por el amor de Dios, la mente lo era todo para ellos. Incluso si lo hizo, continuó Inoichi, e incluso si consideramos que es una retribución por lo que le hice, él no ha hecho ningún otro movimiento contra nosotros. A todos los efectos, tuvimos un alto el fuego, una neutralidad desconfiada como pudo haber sido. Ahora, eso se ha roto y por mi viejo hijo. Sacudió la cabeza tristemente. Esperaba evitar que esto sucediera evitando que los demás fueran contra él, pero parece que debería haberme centrado en ti. No estaba tratando de convertirlo en un enemigo. Afirmó, avergonzada de estar delante de su padre y admitir sus errores. Ni siquiera estaba tratando de interactuar con él. Inoichi hizo una pausa por un momento. Finalmente, ordenó explicar. Me di cuenta de que Hinata había estado interactuando con él. Su padre respiró hondo cuando mencionó a la ex heredera Hyuga. Dulces dioses misericordiosos arriba, rezó desesperadamente para que ella no hubiera arrastrado de alguna manera al clan Hyuga a este desastre. Uzumaki era lo suficientemente malo, pero los Hyuga los convertirían en polvo sin esfuerzo y sin ninguna posibilidad de hacer las paces. No podía soportar que alguien tratara de ser amigable con ese monstruo, continuó, molesta cuando su padre gruñó ante lo que ella había llamado al niño, así que traté de convencerla de que se mantuviera alejado de él durante el almuerzo. ¿Y? Él, no le gustó eso. Ella se estremeció al recordarlo acurrucado en el techo de la academia, mirándola como un depredador esperando atacar a la presa. Afirmó que estaba bajo su protección y que debía dejarla sola. Los puños de Inoichi se apretaron. No tenía dudas de a dónde iba esto. Le pregunté si los Uzumaki se habían unido a los Hyuga y dijo que los clanes no tenían nada que ver con eso. Se detuvo, vacilante, para contarle a su padre las siguientes palabras. ¿La criaste? No. Lo hice. Ino asintió, sin encontrarse nunca con la mirada de su padre. Se enojó y me dijo que no hablara de cosas de las que no sabía nada. Dijo que el asunto era entre usted, la tía y él mismo. Inoichi asintió, era una verdad que deseaba que más de su propio clan pudiera comprender si no lo fuera. Tan ocupado tratando de evitar que hagan algo estúpido que podría tener la oportunidad de hablar con el chico y resolver el problema, o lo habría hecho si su hija no hubiera impulsado al joven a iniciar esta disputa entre clanes. De hecho lo es, continúa.
Luego me dijo que no tenía nada que ver con el asunto en cuestión. Hinata estaba bajo su protección y eso fue definitivo. Habiendo pensado en sus palabras todo el camino a casa para hacer que su padre viera que no era tan malo como parecía, sabía que era aún peor de lo que había creído anteriormente. Ella respiró hondo y presionó hacia adelante. Dije que si ella estaba bajo su protección, entonces sería un enemigo de los Yamanaka. Esperaba que retrocediera. Inoichi se burló la última vez que habló con el Sandaime. Se enteró de que Naruto era un niño orgulloso, incluso cuando no tenía nada de lo que sentirse orgulloso. Eso fue tonto y vergonzoso, advirtió como Yamanaka, deberías haber podido ver que es una criatura orgullosa, tratando de intimidarlo para que retroceda amenazando a alguien que afirmaba proteger. No haría nada más que alentarlo. No solo eso, sino que también amenazaste a un Hyuga, habría ganado aliados rápidos con ellos si hubieran deseado represalias. Lo sé, no pensé mis palabras correctamente. Él respondió preguntando si el clan lo había declarado enemigo. ¿Y cómo respondiste? Le dije que no lo era, todavía no. Me preguntó si lo había declarado enemigo. Entonces recordé lo que me habías estado enseñando sobre la ley de clanes, así que me congelé. Sabía que necesitaba consultar contigo sobre algo como esto primero, pero no le gustó mi vacilación. Ella admitió, creo que se sintió insultado porque no pude responder. Bueno, al menos no estaba completamente desesperada como Yamanaka. Alguien tan orgulloso como Naruto sería realmente insultado por eso. Como debería haber sido. Significaba que no tenías la fuerza para respaldar tus palabras y que no te habías tomado las cosas lo suficientemente en serio como para saber lo que estaba sucediendo antes de abrir la boca. También me sentiría insultado. ¿Es este el momento en que nos declaró su enemigo? Su hija asintió con la cabeza. Al menos el Hyuga no ha sido atraído por esto, tener a Uzumaki como nuestro enemigo es lo suficientemente malo. Esta era su oportunidad de escapar, pero sabía que tenía que contarle todo para que no tratara de enfrentar este desafío sin todos los hechos. Tousan. Si yo no. Su voz transmitía el cansancio que sentía en ese momento. Esperaba que esto pudiera mejorarlo. Los Uzumaki no son nuestros enemigos, es solo Naruto. Sacudió la cabeza. No importa, como Uzumaki cualquier enemistad que él tenga es una enemistad de su clan. Bueno, eso es todo. Justo antes de declararnos su enemigo, renunció al nombre de su clan. Lo hizo peor. Inoichi se tensó de inmediato, poniéndose completamente rígido. ¿Estás absolutamente seguro de que eso fue lo que hizo? Su rostro se había puesto pálido y había un temblor en sus manos. Ese sí, papi. Inoichi se sentó y miró al espacio por unos momentos antes de mirarla a los ojos. Entonces no hay nada que lo detenga. Incluso un día después no pudo evitar la pequeña sonrisa que descansaba sobre sus labios. Puede que todavía no tenga muchos, pero fue un comienzo. Su comienzo ya no confiaba en el nombre de su clan o en la influencia política que tenían, sino que había comenzado a crear el suyo. Sí, actualmente era un pequeño pez que se agitaba en aguas poco profundas y atraía atención no deseada, pero se convertiría en uno de los grandes tiburones que vivían en la oscuridad del mar político de Konoha. Por otra parte, ¿por qué detenerse en Konoha? Sai le había dado números aproximados y con tantos podría comenzar a expandirse mucho antes de lo que creía posible. Por supuesto, también significaría expandirse demasiado pronto. Tendría que establecer una base sólida antes de que su torre pudiera comenzar a perforar el cielo. Mai estaba atendiendo a la tienda hoy cuando Sai notificó a tantos ex agentes como pudo encontrar con solo 2 de ellos. Poco podía hacer, pero eso cambiaría con el tiempo. Tendría que ser paciente. Desde su posición habitual, Naruto podía ver a Hinata a través de las ventanas. Ella había cambiado de asiento, moviéndose para sentarse junto a la ventana más cercana a él y manteniendo a la heredera de Yamanaka a la vista en todo momento. Y aunque la rubia pudo haber mirado en dirección a Hinata varias veces, no había hecho ningún movimiento para acercarse y no mostró signos de hostilidad. Sin duda, su padre le dijo lo tonta que era ir tras un Hyuga. Los resultados podrían haber sido catastróficos para su clan. Dirigiendo su atención a la forma de su maestro cuando el hombre se levantó de su escritorio, listo para comenzar las lecciones de hoy, se sorprendió ligeramente cuando se abrió la puerta del aula y entró alguien más. El cabello negro parecía familiar, pero la caída derrotada no lo era. Naruto tardó un momento en ubicarlo. Uchiha, Sasuke. Entonces parece que otro Uchiha había logrado sobrevivir. Curioso, tenía que preguntarse exactamente cuánto sabía realmente el joven. Pero, lo más importante, tenía que preguntarse: ¿cuál podría ser tu relación con Mikoto? Naruto. Llamó cuando entró en su campo de entrenamiento habitual. El joven se apresuró a dejar su práctica con sus cadenas de chakra y se dirigió hacia ella. ¿Sí, Yugao-sensei?
Tenía que admitir que realmente le gustaba el sonido de eso. Tal vez, cuando estuviera satisfecha con su carrera en Ambu, podría formar parte de un equipo antes de su retiro. Sin embargo, todavía tenía que convertirse en una capitana Ambu, por lo que todavía estaba bastante lejos. Suponiendo que lograra vivir tanto tiempo, ella era una kunoichi, después de todo tenía una esperanza de vida mucho más corta que una mujer civil. He escuchado sobre tus recientes problemas con el clan Yamanaka. Confío en que no necesito decirte lo tonto que fue eso. No lo haces, Yugao-sensei. Soy consciente de mis errores. Ella asintió bruscamente. Bien. Ahora, nos hemos centrado en mejorar tus habilidades con cadenas de chakra mediante el uso de varios ejercicios de chakra, pero creo que es prudente enseñarte algunas habilidades más que puedes usar inmediatamente ahora que tienes enemigos dentro del pueblo. Por supuesto, ¿qué haremos primero? Me di cuenta de que tienes una espada. ¿Tengo razón en suponer que no tienes entrenamiento formal con ella? Eso es correcto, solo lo obtuve recientemente. Comprensible, ¿puedo verlo? Sin otra palabra, desenvainó la espada y se la entregó a su mano, que esperaba. Pasó un momento mirando con curiosidad antes de devolvérselo. Una espada interesante, ¿tiene nombre? Cualquiera que se preocupara por una espada la llamaba. Si el herrero aún no lo había hecho, algunos nombres no tenían sentido, dados por razones puramente sentimentales o porque sonaban bien, pero otros podían revelar mucho sobre la espada o el que la había creado con tanto amor. Esto, sonrió con cariño a su regalo, es el diente de Mri. El diente de Mri. Como en el diente de Mri. Puede que no haya sido tan famoso como el Kusanagi, pero era una espada muy conocida. ¿Cómo pudo haber conseguido algo así? Había personas que darían cualquier cosa por una espada tan infame, seguramente llamaría la atención en el futuro. Lo mismísimo. Él confirmó. ¿Cómo pudiste conseguirlo? Eso, sensei, sonrió, es un secreto. Había pasado mucho tiempo desde que su antiguo rival parecía tan complacido consigo mismo. Podría haber ido con eso siendo más largo. Sarutobi Hiruzen miró por encima de su escritorio al anciano sentado al otro lado. Por supuesto, si Danzou era viejo, entonces él también lo era, y Sarutobi no era viejo, era antiguo. El vendado y antiguo shinobi no dijo nada, solo sonriéndole y esperando que el Kage hablara primero. Finalmente, Hiruzen se derrumbó con un suspiro. ¿Qué pasa, Danzou? ¿Qué te ha gustado tanto? Bueno, sabes que me gusta sentarme en el parque, ¿no? Sí, en la mesa donde solíamos jugar. ¿Qué pasa? Conocí a un oponente muy curioso recientemente. Resulta que me recuerda a mí mismo, en realidad. Él se rió un poco al final. Y por favor dime cómo esto es de mi incumbencia, Danzou. No me importa con quién juegas juegos de mesa en tu tiempo libre, aunque para los hombres de nuestra edad generalmente son nietos. O, simplemente tenía la impresión de que estabas bastante cerca de su familia. Por otra parte, recientemente renunció a su nombre de clan, ¿no? Hiruzen se congeló. No había manera de que estuviera hablando de Naruto si Danzou había logrado hundir sus garras en el niño. Un escalofrío atravesó el cuerpo del anciano Kage. No se puede permitir que eso suceda. ¿Qué estás haciendo, Danzou? ¿Qué estás tratando de lograr con Naruto? Por el momento, nada en absoluto. Por alguna extraña razón, Hiruzen no estaba dispuesto a creerle el hombre. Entonces decidiste venir a decirme por qué. Naruto puede tomar sus propias decisiones y no es ilegal que ustedes dos se reúnan. De eso estoy bastante enterado. Pero pensar que lo esconderías de mí. Danzou sacudió la cabeza. Qué vergüenza, Hiruzen, es igual que yo. Deberías habernos presentado. Eso es exactamente lo que estaba tratando de evitar. Uno de ustedes es más que suficiente, no necesito un segundo. Hablas como si estuviera tratando de cambiarlo, él ya era como yo cuando nos conocimos. Tendríamos dos de nosotros sin importar si alguna vez nos hubiéramos conocido. Esperaba retrasarlo lo suficiente como para reanudar mi retiro. Lo suficientemente justo. Concedió Danzou. Ahora, ¿eso fue todo lo que viniste a hacer, Danzou, para decirme que conociste al joven Naruto? Por supuesto que no, vine a decirte que lo has perdido. Hiruzen le lanzó a Danzou una mirada sucia. ¿Y cómo te imaginas eso? Porque ya no confía en ti. Eso no es nada nuevo. Se burló Hiruzen. Lo perdí hace semanas. Pero eso no significa que no pueda recuperarlo. La sonrisa de Danzou le partió la cara. No cuando yo soy a quien va a pedir consejo, no puedes.
Danzou salió de su oficina, aún sonriendo de una manera que hizo que Hiruzen se preguntara si el veterano shinobi necesitaba ayuda. Sin embargo, no podía culparlo. La confianza de Naruto era difícil de obtener, especialmente en estos días y, aunque podrían no significar mucho en este momento, tanto él como Danzou sabían exactamente cuánto valdría esa confianza en el futuro. Sería suficiente para inclinar completamente la balanza. Hiruzen solo rezó para que fuera en la dirección correcta. ¿Podría estar más orgulloso del chico? Dioses superiores, no esperaba, porque esto no parecía que terminaría pronto. Se sintió como si fuera ayer que vio al niño tomar su primera vida y ahora estaba enfrentando a un clan entero solo. Fue casi suficiente para hacerlo llorar. Probablemente también conmovería a Yamanaka hasta las lágrimas, pero eso fue por razones completamente diferentes. Tendría que vigilar más de cerca al chico ahora, no para ayudarlo con lo que fueran sus planes, sino para asegurarse de que estaba cubierto adecuadamente. La idea de lo que podría tener que cubrir casi lo hizo marear de emoción. ¿Cadáveres mutilados? ¿Incendios? ¿Secuestros? ¿Sabotaje político? Tal vez terminaría algunas carreras o rompería algunas relaciones. Podía encontrar alguna forma de revocar el estado de su clan dentro de los tribunales elementales, o volver a todos los demás clanes contra ellos. Tal vez solo se apegaría a bromas inofensivas, pero eso no fue muy divertido. Había tantas maneras en que el chico podía lastimarlos, las posibilidades eran tan deliciosamente infinitas. Y eso no significaba nada sobre cómo reaccionaría Kusina cuando supiera que los Yamanaka eran los enemigos de su hijo. Ella estaría enojada porque él revocara su nombre, por supuesto, pero probablemente también se encargaría de eso en el Yamanaka. Esto podría resultar tan entretenido que es posible que no lea su Icha Icha tanto como solía hacerlo. De hecho, hablando de Icha Icha, ¿y si él hizo algo así? Kakashi no pudo evitar reírse perversamente ante la idea. Naruto podría casarse de alguna manera con la heredera de Yamanaka, o seducir a miembros del clan, tal vez incluso podría tener un hijo con sangre de Yamanaka. Qué dulce una venganza que resultaría ser. Por otra parte, Naruto podría haber hecho esto sabiendo que Inoichi haría todo lo posible para mantener a su clan en línea y podría no tener ninguna intención real de hacer nada. El hecho de que alguien fuera tu enemigo no significaba que debías atacar. Puede que no haya sido tan divertido, pero fue válido. Aún así, Kakashi esperaba que ese no fuera el caso. La heredera lo había desafiado, no serviría de nada si la única repercusión de sus acciones fuera cierta hostilidad entre el clan Yamanaka y un niño de 10 años. Si Naruto no hizo nada, podría hacerlo. Puede que a Naruto no le guste, pero era poco probable que supiera si Kakashi había estado haciendo cosas para poner a los Mindwalkers tensos y paranoicos. Puede ser divertido, siempre y cuando no haya presionado demasiado. Lo último que quería era conducir al clan para arremeter contra él antes de que estuviera preparado para tomarlos. No, probablemente era mejor recostarse y esperar por ahora, o Naruto actuaría o surgiría una oportunidad para actuar en su Sai. Había pasado las últimas 2 semanas reuniendo a todos los que podía encontrar. Naruto estaba bastante satisfecho con los resultados. 22 fracasos de raíz completamente entrenados se mantuvieron relajados ante el Sai, que había asumido rápidamente el papel de su mano derecha y el segundo al mando, se situó en la misma postura justo detrás de él. Mai estaba sobre ellos, manejando la tienda y asegurándose de que no fueran interrumpidos. Ahora podía manejar a 2 docenas de personas como creía conveniente, y todo por un sello del que sabía muy poco y se había metido en una tienda para evitar las multitudes del concurrido mercado de Konoha. Parece que su suerte estaba empezando a cambiar. Con suerte, esto no sería como las otras veces que las cosas habían comenzado a verse bien antes de estrellarse a su alrededor. Los ojos púrpuras pasaron rápidamente por encima de las figuras que tenían delante, notando la ropa negra oscura que todos llevaban. No era en lo que él quería que estuvieran, pero no había muchas opciones en este momento. Todos tenían uniformes similares de su entrenamiento Root y actualmente no tenía los fondos para cambiarlo. Sin embargo, para lo que sí tenía fondos era para las máscaras que llevaban ahora. 22 lobos feroces le gruñeron, su rostro atrapado para siempre en porcelana blanca. Las máscaras no habían sido baratas, aniquilando la mayor parte de su ahorro y una buena parte que Sai y Mai habían logrado acumular con su pequeña tienda, pero mirando a sus fuerzas, sabía que había valido la pena. Shizune generalmente lo llamaba pequeño ladrón, pero hubo una vez cuando ella le contó cómo la gente lo había comparado con un lobo. Durante el resto de ese día ella lo había llamado príncipe lobo, y ella no era la única en compararlo con su comportamiento con un lobo. Tanto Doc como Yugao Sensei lo mencionaron varias veces, mencionando que la mayoría de los Anbu pensaban lo mismo.
Naruto estaba de acuerdo con eso, ser llamado un lobo era bastante halagador, y ahora tenía una manada para consolidar aún más las opiniones de quienes lo rodeaban. Era un lobo, esta era su manada, y serían legendarios. Pero el momento para eso no era ahora, no cuando todavía eran tan nuevos, tan vulnerables. Por ahora se mantendrían a salvo de las sombras, creciendo dentro de la oculta oscuridad hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para permanecer a la luz y bajo el fuerte resplandor del sol. Podrían pasar meses a partir de ahora, pero fácilmente podrían ser años, importaba poco. Naruto tenía la paciencia suficiente para llevar esto a buen término. Incluso si le tomó el próximo siglo, su manada dejaría una marca en la historia. Dependiendo de los caprichos de los dioses, incluso puede tener la oportunidad de escribir algo de eso. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había usado algo como esto. Tela marrón hecha jirones se aferraba fuertemente a su alrededor, áspera y sucia. Su capa original se le había dado a Mikoto cuando ella había huido de la aldea, pero era poco probable que alguien hubiera podido notar la diferencia. No era fanático de esta capa, prefería mucho la que le había enviado su misterioso padrino, pero eso era demasiado identificativo para su tarea actual. 4 lobos se agacharon detrás de él, cubiertos en la oscuridad del techo que sobresalía. 2 más estaban más cerca del objetivo y media docena de ellos acechaban más adelante. No había pasado mucho tiempo planeando esto, para ser completamente honesto, no tanto como debería haber considerado lo que estaba tratando de intentar, pero tendría que ser suficiente. Esto no era lo suficientemente importante para él como para garantizar una planificación tan cuidadosa y detallada, pero era algo que tenía que hacer. Por lo menos, esto le daría una buena idea de la habilidad de sus lobos. Realmente no era alguien que pudiera juzgar con precisión su habilidad, pero incluso él podía reconocer cuando alguien era bueno tal como estaba. No sabía casi nada sobre su entrenamiento, excepto por el hecho de que, supuestamente, era el nivel Ambu. La idea de que podría tener una jauría entera de perros le envió un escalofrío por la espalda. Era un pensamiento terriblemente estimulante, pero sabía que Dog no era un Ambu promedio. No, ese hombre estaba muy por encima del nivel Ambu, en una clase propia. No le sorprendería un día ver al hombre usar el sombrero Kage. Echando un último vistazo a sus lobos, se preparó para hacer su movimiento solo para congelarse a mitad del lanzamiento. No había planeado que ella estuviera aquí. Le tomó un momento recordar que originalmente había visto a su objetivo. Visitar a esa mujer era una maravilla que había olvidado cuando había aprendido la mayoría de sus palabras de elección más favorecidas al escuchar a la mujer hablar, pero cuando la había visto por última vez, ella tampoco parecía recordarlo, así que tal vez no era tan extraño que lo hubiera olvidado. Se sentó al lado del objetivo, ambos charlando alegremente, y Naruto se encontró con un problema. No solo iba a hacer que esto fuera más difícil, sino que él había estado tratando de evitarla por el bien de ambos. Ir tras su amiga seguramente causaría problemas que él preferiría evitar. Podía cancelar todo fácilmente, perdiendo solo la capacidad de ver a sus fuerzas en acción, pero ¿era eso lo que quería hacer? Siempre pudo ver cómo funcionaban más tarde. Esta oportunidad no era nada y realmente ganó muy poco, aparte de un buen karma que, lamentablemente admitió, probablemente necesitaba urgentemente si quería alguna esperanza en su suerte de no volver completamente por completo una vez más. Esto era, después de todo, más para su bien que para el suyo. Claro, él puede tener un aliado en ella, pero las posibilidades eran un poco escasas. Este no era el mismo caso que sus lobos, pero mucho más cerca de la situación en la que Hinata había estado. Por supuesto, su objetivo evidentemente tenía amigos, algo que Hinata había carecido. Tal vez no sería tan malo cancelar todo esto y dejarla como estaba. Claro, había oído hablar de lo mucho que lo odiaba, aunque todavía no tenía idea de por qué, pero ella tenía amigos y una buena carrera. Para ella había vivido con eso tanto tiempo, también, probablemente era perfectamente capaz de hacer frente a su presencia. Entonces, hizo una buena acción y potencialmente ganó un aliado, o retrocedió y se ahorró muchos problemas. A quien bromeaba, los problemas siempre parecían encontrarlo. Lo mejor era que no intentara evitarlo. Dirigiéndose a los lobos, hizo una seña para que se acercara. Sí, mi señor. Solo por la voz era una mujer joven, probablemente 16 años como máximo. Nos apegamos al plan, pero ha habido una complicación. Giró la cabeza hacia la mesa donde estaba sentado su objetivo. Su joven soldado miró hacia la mesa por un momento antes de volverse hacia su cara, mirando por detrás de la seguridad de su máscara. Entiendo, evitaremos que interfiera. Naruto asintió con la cabeza. Procura hacerlo. Recuerda, no letal y evita ser visto por la población de Konoha. Si ella termina viéndote, que así sea, pero preferiría no estar expuesto a tanta gente tan pronto. Desde su posición agachada, chasqueó un puño sobre su corazón. Por orden tuya, mi señor.
Retirándose a sus camaradas, ella transmitió sus órdenes, los otros tres se apartaron de ella y le dieron un asentimiento para mostrar que entendían. Si eso no hubiera sido suficiente, los tres le dieron el mismo saludo que ella y susurraron en voz baja. Escuchamos y obedecemos, Naruto-sama. Satisfecho, volvió su atención a las dos mujeres que almorzaban debajo de ellas, esperando el momento más oportuno para atacar. Durante la siguiente hora y media, el sol cayó sobre ellos, un mundo de actividad arremolinándose bajo sus pies, pero Naruto y sus lobos no se movieron. El viento frío había soplado sobre ellos, manipulando las pocas hojas que quedaban en un baile como un titiritero maestro. El fuerte contraste entre el aire frío y el sol caliente no había sido agradable, pero los dos kunoichi parecían lo suficientemente cómodos. Por fin, se presentó una oportunidad. No se habían movido más de 1 metro de la mesa al aire libre antes de que Naruto se lanzara del techo hacia la multitud de abajo, agachándose y tejiéndose entre el mar de personas mientras se concentraba en las dos mujeres desprevenidas. Las cajas de comida para llevar se habían apilado precariamente dentro de los brazos de sus objetivos y rápidamente encontraron su camino hacia el suelo. Cuando él se topó con ella a propósito, no ofreció ninguna palabra de disculpa cuando se volvió para mirarlos, sin disminuir la velocidad. La mitad superior de su rostro, cubierta por su capa improvisada, su ceño indiferente se había convertido en una sonrisa agravante antes de apartarse de ellos y continuar su camino como si nada hubiera pasado. No vio la furia que cruzó la cara de la mujer, ni la mirada de sorpresa que cruzó la de su amiga, pero sí escuchó su grito indignado. «Oye, esa fue mi comida, pequeña mierda. Vete a la mierda aquí». No tuvo que mirar detrás de él para saber que ella lo había perseguido. Las miradas temerosas en los rostros de las personas frente a él mientras se alejaban dijeron más que suficiente. Sin embargo, eso no significaba que él no mirara hacia atrás de todos modos, dándole una sonrisa petulante y casualmente la apagaba. Si no estaba enfurecida antes, ahora sí. Corrió a través de la mitad de Konoha, confiando en su tamaño más pequeño para deslizarse entre las multitudes y los obstáculos, asegurándose de que ella siempre estuviera lo suficientemente cerca como para verlo. No habría tenido que preocuparse de que ella se rindiera, porque con cada segundo que la evadía, ella se enfurecía cada vez más. Se estaban acercando al campo de entrenamiento cuando ella se había enojado lo suficiente como para comenzar a arrojar a Kuna y las afiladas piezas de metal zumbaron más allá de su rostro a velocidades con las que no estaba del todo cómodo. Él fue lo suficientemente rápido como para desviarse de su puntería, pero no fue lo suficientemente rápido como para atrapar los instrumentos voladores de la muerte en mal estado o tener alguna posibilidad de bloquearlos. Afortunadamente, ella todavía tenía suficiente sentido común para no lanzarse contra Jutsu contra un desconocido dentro de las paredes de Konoha. Aunque grosero, no era ilegal toparse con alguien, ni fueron obligados a hacer las paces. Sin embargo, era bastante ilegal usar Jutsu contra civiles, y aunque ella sospechaba que él había sido entrenado en Shinobi, no tenía forma real de decirlo. No era un riesgo que ella estuviera dispuesta a correr. Fue muy afortunado en ese sentido, esquivando a otro Kuma, y cuando sus pies golpearon la hierba del campo de entrenamiento, era hora de actuar. Mitarashi Anko nunca lo vio venir. Maldijo en su mente, Anko era demasiado imprudente a veces y era propenso a tendencias bastante violentas. No sería bueno si ella actuara sin pensar y de alguna manera lesionara al niño que se había topado con ellos. El consejo ya tenía suficiente para ella, lo último que necesitaban era que Anko le diera al consejo una razón legítima para ir tras ella. Eso, y había algo extrañamente familiar sobre el chico. ¿No había oído hablar de un joven con una capa tan grande corriendo por el gran pueblo de Konoha? No podía recordarlo y la estaba volviendo loca mientras corría para alcanzar a los dos. Acababa de llegar al final de la línea de árboles que rodeaba el campo de entrenamiento cuando encontró un cuchillo en la garganta y una mano sobre la boca. Era consciente de una segunda presencia que sostenía empujando una cuchilla contra su lado derecho. Se las arregló para distinguir la máscara blanca antes de que su movimiento fuera detenido por la segunda presencia que tiraba de su cabeza hacia atrás por su cabello, lo que hacía mucho más fácil para el primer asaltante mantener su espada en su cuello. Mirando por la nariz, podía, aunque con cierta dificultad, distinguir al niño encapuchado que perseguía a Anko. Había ido directamente al centro del terreno a pesar de tener una mejor oportunidad de perder el Tokubetsu Jounin en los bosques que lo rodeaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el niño no tenía intención de escapar de su perseguidor. No, la estaba llevando aquí y Kurenai no estaba en condiciones de advertir a su mejor amiga sobre el peligro.
Sus temores se confirmaron cuando el joven levantó el brazo, se inclinó sobre el codo y los dedos se extendieron. El niño no estaba solo y al ver que los dos que la sostenían no se movieron lo más mínimo mientras se preparaba para señalar, significaba que había incluso más que los que la tenían cautiva. Tenía que preguntarse si tal vez el consejo finalmente se había cansado de tratar de hacer las cosas legítimamente y había decidido contratar a un grupo para cuidar de Anko de una vez por todas. Un puño se cerró en el aire y su mejor amiga estaba repentinamente en el suelo, atrapada por 5 individuos que vestían la misma ropa negra y máscaras de lobo de porcelana. Un sexto estaba parado al lado del niño como un guardia. Parecería que hubieran usado un cebo bastante valioso. Ella se dio cuenta tan pronto como él se quitó la capucha, revelando una corona de cabello carmesí. Naruto. ¿Qué estaba haciendo con estas personas? ¿Por qué estaban detrás de Anko? Le hubiera encantado preguntar, pero sus captores no parecían del tipo hablador. Si las cuchillas que le guardaban eran una indicación, entonces aparecieron 2 figuras más, una a cada lado de ella. Entonces había 4 detrás de ella. Debieron haber estado allí todo el tiempo con el único propósito de mantenerla alejada. ¿Habían fallado o no les preocupaba que ella fuera testigo de sus actividades siempre que no pudiera interrumpirlas? El niño en el medio del campo no habló, o al menos no pareció hacerlo, mientras se arrodillaba en la hierba junto a su amiga. Casi gentilmente, él le quitó la ropa del cuello y le mostró al mundo el maldito símbolo que la tildaba de protegida de Orochimaru. No había nada, excepto el propio Orochimaru, que Mitarashi y Anko odiara más. Pero con un simple toque, desapareció. Te garantizo la libertad de tu sello, Mitarashi-san. Vive bien. La voz era suave, pero llegó lo suficientemente bien a los oídos de Kurena y no podía creer lo que había presenciado, pero no se podía negar que el sello había sido retirado. Los 2 que la sostenían aflojaron su agarre muy ligeramente, quitando sus cuchillas pero manteniendo sus brazos seguros. Te sugerimos que la lleves a casa, Yui, seguramente estará confundida. Con eso, los 4 que la rodeaban desaparecieron, al igual que los 5 encima de su mejor amiga Naruto y su guardia. Se quedaron solo el tiempo suficiente para que Kurenai se acercara dándole una mirada desprovista de cualquier tipo de emoción, apartó sus ojos color amatista de ella y el hombre enmascarado se lo llevó a su lado. Al caer en el mismo lugar que Naruto había ocupado tan recientemente, fue rápida para examinar a su amiga por cualquier otro daño. ¿Realmente se ha ido?, preguntó. Anko seguía tendida en el suelo, pero su cabeza se había girado para mirar a su única amiga real, con los ojos muy abiertos de incredulidad pero llenos de una chispa de esperanza. Sí, se fue. Un gran peso pareció levantarse de Anko en ese momento, pero su rostro rápidamente se convirtió en un ceño fruncido. ¿Qué pasa?, preguntó Kurenai, confundida. ¿No debería estar saltando de alegría ahora mismo? ¿Cómo se supone que debo celebrar cuando ese hijo de puta derramó todo mi dango? Con la adrenalina saliendo de su sistema y el alivio inundando su corazón, Kurenai no pudo evitarlo. Echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Anko no estaba divertido. Quiero mi dango, maldita sea. Retorcerse contra sus ataduras no le hizo bien al hombre. No había sido capturado por aficionados, sino por aquellos que habían sido entrenados como armas durante toda su vida. No había forma de que un chunin bastante inexperto como él fuera capaz de escapar de ellos, no cuando había estado disfrutando de un cómodo trabajo de administración en Konoha en los últimos años. Si salía de esto, reanudaría su entrenamiento de inmediato. La silla de metal a la que estaba atado chirrió nuevamente mientras empujaba contra sus cuerdas una vez más, llamando la atención de uno de sus guardias silenciosos. El rostro de un lobo gruñendo fue más que suficiente para convencerlo de quedarse quieto. Cuando la puerta al otro lado de la pequeña habitación de metal en la que se encontró se abrió, los 2 guardias se abrieron bruscamente en el saludo oficial de Konohagakure no Sato, adoptado por el Inokuni en el que se encontraban. Se sorprendió cuando la persona que ingresaba era un niño. Esa sorpresa se convirtió en horror cuando lo identificó. Había oído que Naruto, anteriormente Uzumaki Naruto, había declarado a la heredera de Yamanaka y su clan como su enemigo, pero en realidad no lo había creído. Se habló de ir en contra del chico, pero la mayor parte era una tontería arrojada mientras bebía cualquier cosa que no haya sido detenida rápidamente por su jefe de clan, Inoichi. Ese hombre quería hacer todo lo posible desde intensificar el conflicto. Evidentemente, el oponente de su clan no tenía la misma mentalidad. Este no parecía ser un buen día para ser Yamanaka Kira. Había pasado casi un mes desde que se había convertido en un enemigo de los Yamanaka y Naruto estaba bastante decepcionado. No habían hecho absolutamente nada hasta ahora, ningún movimiento contra él, ningún movimiento para ganar aliados, nada.
Pero eso estuvo bien, su heredera ya había demostrado ser débil cuando se trataba de su propia convicción, pero Naruto no lo era. Puede haber sido una decisión apresurada, pero estas personas eran su enemigo ahora. Por los dioses, iba a hacer que se dieran cuenta de eso. Y ahora tenía fuerzas propias para respaldarlo. Moviéndose hacia el hombre atado al único mueble de la habitación, Naruto no pudo evitar dar una sonrisa cruel. No era una buena idea dejar que el lobo atacara primero. Había enviado una carta a la corte de Inokuni el día que renunció por primera vez a su nombre, y fue justo hoy que recibió una confirmación. Su renuncia había sido reconocida por el tribunal, y eso significaba que no tenía que preocuparse de que el nombre Uzumaki fuera arrastrado a esto. Era libre de actuar, y no había nada que lo detuviera. Sacando un kunai recién afilado de su bolsa, Naruto se puso a trabajar. Fue despertado por un grito que lo envió volando fuera de su cama y golpeando el pasillo, irrumpiendo en la habitación de su hija. Inoichi se congeló. Su hija había encendido la lámpara que descansaba sobre su mesita de noche e iluminaba claramente lo que se había hecho en la pared frente a su cama. Los lobos merodean bajo la sombra del gran árbol. Ni siquiera tenía que preguntarse si la escritura carmesí era realmente genuina, ya que un shinobi sabía exactamente qué era cuando la vio por primera vez, y el olor era inconfundible. Tan inconfundible como el largo cabello rubio que colgaba de la pared, atado a un kunai que se había atascado con bastante solidez. Probablemente fue lo que había despertado a su hija también. Fue notable el hecho de que colgando del final de lo que solo podía ser el cabello de un Yamanaka era el cráneo de un canino, un lobo. Si las palabras escritas en la pared de su hija eran algo para seguir. Se dio cuenta de que su esposa consolaba a su hija y se acercó a las cortinas bailando en la fresca brisa nocturna. La ventana no había estado abierta antes, se había asegurado de que estuviera cerrada con llave. Cuando revisaba a su hija dormida antes de retirarse a la cama, había estado preocupado de que Naruto pudiera intentar algo y esperaba que fuera suficiente para disuadir al niño. Pero no sabía quiénes eran estos lobos. Mirando hacia la noche, rápidamente obtuvo su respuesta. Directamente frente a él, agachado en un techo cercano, Naruto le devolvió la mirada. Flanqueando al niño había dos figuras con máscaras de lobo, ambos parados en la pendiente descendente del techo detrás de él para alcanzar apenas la misma altura que el ex Uzumaki. Fríos ojos de amatista lo miraron impasiblemente. Tu movimiento. Ellos lo desafiaron. Esto era más que una amenaza, era una demostración de poder. Naruto podría haber tomado fácilmente la vida de la heredera de Yamanaka, su enemigo jurado, pero, más que eso, podría haberle quitado la vida a la hija del jefe del clan, la hija de Inoichi, su hija. El pensamiento llenó su corazón de temor. En todo caso, el niño estaba siendo misericordioso al dar esta advertencia. Era obvio que la falta de acción por parte de uno de los clanes de Konoha lo había disgustado. Eran un gran grupo de familiares entrenados y él era, o había sido, un niño soltero, y sin embargo no se habían movido contra él. Debe haber asumido que pensaban poco de él para ignorar el hecho de que eran enemigos. Esta era su forma de recordarles exactamente con quién estaban tratando. No tendrían que ser recordados de nuevo. Sí, Inoichi sabía que era una amenaza, pero por eso estaba tratando de evitar instigar algo más. Parecería que sus esfuerzos habían fracasado, insultando a la orgullosa criatura en el techo frente a él y trayendo esto sobre sí mismo. El niño no hizo otro movimiento que señalar las puertas del complejo del clan, donde notó que un grupo de sus compañeros gritaba en pánico. Cuando se volvió, no se veía al niño ni a sus lobos. El clan necesitaría ser informado. Y tendría que encontrar una forma de arreglar este desastre. Inaceptable, un puto aceptable. ¿Pensaron que podrían enfrentarse a su ahijado? ¿El ahijado de Orochimaru? Los tontos. Pasos apresurados caminaron por los pasillos de su casa, pasando obras aterrorizadas y soldados cautelosos. Ustedes dos, conmigo, ahora. Sin discusión, pero con mucha inquietud, dos shinobi de Oto se alinearon detrás de su maestro. Fueron más y más profundo, hasta que Orochimaru finalmente encontró lo que había estado buscando en una habitación completamente dedicada al estudio de los diferentes clanes de Konoha. La serpiente Sannin se dirigió a la pared del fondo, donde se conservaron experimentos fallidos dentro de tubos especiales. Los cuerpos hinchados retorcidos en formas inhumanas gritaron en agonía ante su aproximación. Sus mentes habían sido conducidas a casi nada por sus crueles experimentos en un esfuerzo por comprender los poderes mentales del Yamanaka. La piel burlona y translúcida no hizo nada para ocultar lo que había dentro. Las venas latían con un espeso líquido negro que los Sannin sabían que, de hecho, se sentía como la quema de 1000 soles mientras bombeaba a través de la carne. Nunca había encontrado un uso para ellos, hasta ahora. Orochimaru se volvió hacia el shinobi de Oto detrás de él, ambos mirando con horror sin ocultarse lo que se les estaba mostrando. Habían visto mucho trabajar para él, pero nada como esto.
gesticulando los cuerpos que, aunque deformados, eran inconfundiblemente de sangre de Yamanaka. El hombre pálido dio sus órdenes. Llévalos a Konoha, a todos, y colócalos alrededor del complejo de Yamanaka. Quiero algunos clavados en las paredes, quiero algunos empalados en picos en espacios públicos, quiero que la gente los despierte en sus camas. Ellos saben que sus seres queridos han regresado y que compartirán el mismo destino si creen que pueden ir contra el ahijado de Orochimaru de los Sannin. Ese sí, Orochimaru-sama. Orochimaru fue a alejarse antes de detenerse, volviéndose para mirar por encima del hombro. Abre algunos de ellos, ordenó, y llénalos con notas explosivas. No quiero que olviden nunca lo que significa cruzar mi príncipe carmesí. Kurenai suspiró mientras seguía a su mejor amiga. Bueno, seguido no era tan exacto mientras la arrastraban, era más como eso. El Tokubetsu Jounin se negó a soltar su mano mientras buscaban al elusivo lobo de ojos morados. 2 semanas después de haber sido liberada de Tennojuin de Orochimaru, decidió que probablemente necesitaba conocer al niño y agradecerle. Ella mencionó algo acerca de que era lo correcto, pero Anko nunca fue correcta, como su elección de ropa podría dar fe, pero cualesquiera que fueran las razones que tenía la mujer para querer agradecerle tanto al niño, atribuido fácilmente a lo importante que era para ella, había arrastrado a Kurenai. Bastante literal. Pero la amante de Genjutsu había buscado durante la mayor parte de los 2 años, que le hizo pensar a Anko que lo iba a encontrar en solo una tarde. Hola, Kakashi. Anko saludó a un perro enmascarado Ambu que perezosamente se dejó caer para acercarse a ellos. Estoy de guardia, Mitarashi, no puedes decir mi nombre así. La mujer se encogió de hombros, indiferente. ¿Conoces a Naruto, verdad? Hago. No ofreció más que eso. Entonces, ¿dónde está él? Incluso escondido detrás de su máscara, Kurenai podía ver que Kakashi alzaba la frente inquisitivamente. ¿Y por qué exactamente necesitas saber algo así? En lugar de responder de inmediato, Anko se quitó orgullosamente la camisa del cuello, revelando una piel impecable. Tengo que agradecerle al mocoso por deshacerse de él por mí. Solo Kurenai escuchó el gruñido que dio cuando Anko llamó al niño mocoso. Si le muestras el debido respeto como el que tenía la capacidad de hacer algo así, te llevaré a su departamento. ¿Kakashi realmente sabía dónde vivía? Kurenai casi se golpeó a sí misma. Por supuesto que lo hizo tan distante como siempre lo había estado, siempre había sido aficionado a los hijos de su sensei. Realmente debería haberle preguntado cerca del comienzo de este desastre, pero al mismo tiempo no había garantía de que hubiera renunciado a la ubicación de Naruto. Ahora vamos a terminar con esto. A pesar de tratar de parecer que esto era lo último que quería hacer, era fácil escuchar la emoción en la voz de la mujer. Encogiéndose de hombros, Kakashi los agarró por los hombros y un momento después estaban ante una residencia bastante sencilla. Diviértanse, ustedes dos, no hago nada que no haría. Kakashi hizo una pausa, excepto niños pequeños, supongo. Puede que no los haga, pero si realmente quieres mostrar tu gratitud, se detuvo encogiéndose de hombros, desapareciendo antes de que el kunai Kurenai le lanzara la oportunidad de hacer contacto. Maldito pervertido. La mujer de ojos rojos murmuró, sacudiendo la cabeza. Golpeando suavemente la puerta, se sorprendieron cuando la abrió un momento después. Una joven con el pelo largo y negro parecía tan sorprendida de ver gente tocando la puerta. Naruto. La chica volvió a llamar al departamento, hay 2 mujeres aquí para verte. Le echó un vistazo rápido a Anko antes de agregar. Y creo que uno de ellos es una prostituta. Kurenai tuvo que contener a la mujer furiosa antes de atacar a la niña que no podía ser mayor de 12 años. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Hubo una respuesta amortiguada, pero la niña pareció oírla lo suficientemente bien, se deslizó por la puerta y comenzó a caminar por la calle. Entra, él estará contigo en un minuto. Ella volvió a llamar sin mirar, empujando a su amiga a la residencia del hijo de su sensei antes de que tuviera la oportunidad de correr tras la niña. Kurenai se sorprendió de lo simple y limpia que era. Había un área de cocina, una pequeña mesa para 4, una mesa de café, un sofá y una estantería. No podía ver decoraciones, por lo que las manchas en las paredes, ni los platos sucios en el fregadero, nada que la hiciera pensar que un niño de 10 años vivía aquí. Era como si acabara de mudarse ese día. Un Anko furioso se animó tan pronto como Naruto entró en la habitación de lo que Kurenai tenía que asumir que era un dormitorio. ¿Qué habían estado haciendo Naruto y esa chica en su habitación? Kurenai sintió su rostro sonrojarse ante las implicaciones y las palabras de despedida de Kakashi. Un misil morado interrumpió sus pensamientos menos que apropiados cuando Anko chocó contra el niño, apretándolo con fuerza contra su pecho. Gracias, gracias, gracias.
No tenía idea de que Hyuga Hinata había dicho exactamente lo mismo cuando la ayudó el mes pasado. No hay problema. Se las arregló para gruñir, su cara enrojecida casi tan roja como su cabello cuando fue presionado contra el busto bastante generoso de Anko. Anko le frunció el ceño por un momento antes de que una sonrisa aún más grande dividiera su rostro. Eres el chico a quien Inoichi estaba cuestionando, ¿verdad? Lo estoy, y llegas un poco temprano para esa cena. Todavía tengo 2 años antes de graduarme. Anko soltó una carcajada, casi me había olvidado de eso. Kurenai le lanzó una mirada perpleja y Anko inmediatamente se calmó. ¿Qué eres? Nada, absolutamente nada. Naruto sacudió la cabeza, mirando un reloj cercano. Es un poco temprano para la cena, tal vez podría ofrecerles un poco de té. ¿Seguro por qué no? Anko se apresuró a tomar asiento en la mesa dando un suspiro a las travesuras de su amiga. Kurenai se volvió hacia Naruto. Eso sería encantador, Naruto. Pareció pensar por un momento antes de dejar que un ceño confundido se asentara en su rostro. Lo siento, no creo que nos hayamos conocido. Se acercó a ella y le tendió la mano. Soy Naruto de Konoha, un placer conocerte. Su proximidad se sentía como una manta cálida en una noche de invierno, trayendo consigo una comodidad que la hizo sentir horriblemente expuesta, apretando los instintos que le gritaban que no confiara en este extraño ser delante de ella, este joven que no hizo que su piel se erizara sino que le envió escalofríos agradables por la espalda. Kurenai colocó su mano dentro de la suya, entendiendo completamente lo que estaba haciendo. Le estaba dando otra oportunidad, dispuesto a comenzar de nuevo como si nunca se hubieran visto antes. No había forma de que ella expresara completamente su gratitud a los dioses por darle la oportunidad. Bui Kurenai, y el placer es todo mío. Ella sintió que su corazón se aceleraba y sus mejillas se oscurecían cuando él rozó su mano contra sus labios. Si tú lo dices. Kurenai estaba segura de que se habría engañado si las cosas hubieran durado más como era, porque sus instintos se estaban volviendo locos y lo último que quería hacer era alejarlo después de que él le hubiera dado la oportunidad de ser parte de su vida. Afortunadamente, ella estaba aquí con Anko y Anko era, bueno, Anko, estamos tomando un té o ustedes dos se van a tomar una taza de café. Naruto se rió entre dientes antes de soltar la mano de Kurenai y dirigirse a la cocina. Tienes toda la razón, Anko, lo comenzaré de inmediato. Mientras los tres se sentaban alrededor de su mesa, hablando en voz baja sobre cualquier tema que surgiera en la mente de Anko y disfrutando de tazas de té caliente, ninguna de las mujeres notó las cadenas de chakra enrolladas en las mangas de Naruto ni los lobos escondidos en las esquinas, listos para cortar los dos de ellos en el segundo que Naruto dio la señal. Si fueran afortunados, nunca lo sabrían. La oscuridad de la noche lo cubrió, ocultando su identidad mientras se deslizaba en un bar bastante lúgubre que había visto días mucho mejores. Se trasladó a la habitación de atrás y entró sin decir una palabra, el hombre con la cara de un lobo, cerrándolo detrás de él y reanudando la guardia. Había poco en la habitación, una sola mesa y 2 sillas en cada esquina. Había una figura con una máscara de lobo y el niño al otro lado de la mesa estaba flanqueado por uno a cada lado. Había venido solo, con la esperanza de arreglar este desastre, pero el mayor enemigo de su clan no tenía mucha fe en la naturaleza supuestamente pacífica de esta reunión. Naruto saludó a la cabeza del Yamanaka, encontrando esa mirada púrpura que era demasiado fría para pertenecer a un niño tan joven. Por otra parte, ningún niño tan joven debería tener un pequeño ejército a su disposición. Naruto no era un simple niño, era un joven muy peligroso y todavía sorprendió a Inoichi que el hijo de Kushina se hubiera convertido en esto. Si hubiera conocido al chico antes de que su madre se fuera, probablemente habría podido predecir algo como esto. Naruto tenía un futuro mucho mayor que el que la mayoría de los niños incluso se atrevieron a soñar. Yamanaka. Inoichi hizo una mueca, ni siquiera por su nombre de pila, sino como si fuera otro miembro del clan. Sentándose, entrelazó sus dedos y suspiró. Mira, vamos a cortar cualquier mierda y llegar a eso. Naruto levantó una ceja, pero permaneció en silencio. Mi familia jodió, a lo grande, tratando de enfrentarte. Puede que no lo sepan, pero yo sí. Pensé que te detendrías ante la primera amenaza, al menos por un tiempo, pero luego enviaste los cuerpos. ¿Cuerpos? Naruto parecía genuinamente confundido. Los cuerpos de los desaparecidos Yamanaka volvieron a aparecer, mutilados y exhibidos con orgullo en todo el complejo. Algunos de ellos estaban llenos de notas explosivas. El ex Uzumaki frunció el ceño preocupado. El único cuerpo era el de Yamanaka Kira, a quien afeité calvo y tallé la cabeza de un lobo en su carne. Sus extremidades fueron quebradas por mis lobos y le quitamos el dedo y las uñas de los pies antes de tomar suficiente sangre para escribir en la de su heredera. Muro.
Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces no tienes idea de quién pudo haber hecho esto. No, tengo una idea. Simplemente no me di cuenta de que serían tan rápidos para ayudarme sin contactarme. ¿Un aliado tuyo entonces? Algo similar, sí. Inoichi frunció el ceño pero no dijo más. Si Naruto lo hubiera hecho, habría sido rápido en reclamar crédito. Bueno, aparte de eso, me doy cuenta de que las cosas están empezando a ser bastante peligrosas. Incluso si no fueras tú, el clan cree que estás detrás. Algunos, sabiamente, están bastante aterrorizados y ven lo tonto que fue desafiar a alguien que no tiene nada que lo detenga, pero los demás simplemente están usando esto como una razón para actuar. Es más difícil para mí mantener a los miembros de mi clan bajo control y has demostrado cuán en serio te lo estás tomando. Inoichi dio un profundo suspiro. Sé que fue mi hija la que hizo las cosas tan malas, mi clan también lo sabe y la aman por eso. Quieren vengarse de Tatsuki y sienten que Ino les ha dado la oportunidad perfecta. La cabeza de Yamanaka no se perdió como Naruto se estremeció cuando pronunció el nombre de su hermana. Sé que no retrocederá si no hay posibilidad de que mi clan lo haga. No quiero ningún derramamiento de sangre, pero mi clan necesita aprender cuándo retroceder. ¿Qué estás proponiendo? Si juras mantener las cosas no letales, estoy dispuesto a dar un paso atrás y dejar que Ino dirija al clan mientras dure esta pelea. Naruto lo miró con incredulidad escrita claramente en su rostro. Ella pudo haber logrado mantener el clan a flote en tiempos de paz, pero contra un enemigo. Tu clan será arruinado. Y si esto continúa, hay una buena posibilidad de que el clan no sobreviva para ver el próximo Hokage. Naruto asintió con la cabeza. Lluvia eterna que caía en cascada desde los cielos siempre llovió en este lugar tan acertadamente llamado Amegakure no Sato. La lluvia escondió este lugar, y lo escondió bien. Era el lugar perfecto para personas como estas, para personas como ella. La seda de su capa era fría contra su piel desnuda, enviando pequeños hormigueos por su columna vertebral. Su camisa no había sobrevivido a sus viajes, reducida a jirones cuando llegó bajo el cielo siempre gris. A sus pantalones no les había ido mejor, pero habían sido recuperables y ahora abrazaban sus caderas como un par de pantalones cortos que solo llegaban hasta la mitad del muslo. Aún así, había sido mejor que nada. Ella había comenzado su viaje con muy poco y aún no había tenido la oportunidad de ganar sus propias cosas. Habían pasado 2 meses, pero le llevó 3 semanas llegar allí. Hasta el momento no había tenido la oportunidad de obtener dinero para gastar en un nuevo guardarropa. Afortunadamente, le habían dado una generosa cantidad de capas que podría usar lo suficientemente bien como para conseguir la ropa adecuada. Lo poco que tenía sobre ella a su partida se gastó en traerla aquí y lo que encontró se deslizó en su bolso shuriken por una pelirroja que aparentemente no podía aceptar un no como respuesta cuando se trataba de ayudarla en su momento de necesidad. Gastado puntualmente en cambios de repuesto de ropa interior. Definitivamente le estaría dando al joven una parte de su mente por meter el dinero en su bolsa cuando ya había dudado en quitarle, pero él también recibiría un gran abrazo por la ayuda que había sido. Pensar en el niño le daba calor a su pecho, a pesar de la tela fría que lo rozaba con cada respiración. Él la había conocido solo a través de su madre, una mujer que lo había abandonado, y sin embargo no había dudado en ayudarla esa noche. Es cierto que ella no sabía mucho sobre el joven. Ella lo había visto un puñado de veces cuando visitaba a Kusina, pero nunca había hablado con él. Fue un pensamiento que trajo consigo remordimientos. ¿Se habría acercado más a él si hubieran pasado tiempo juntos? ¿Habría sido tía o incluso una segunda madre para el niño? Era una oportunidad perdida ahora. Ya no era el niño que se escondió detrás de las piernas de su madre y, sin embargo, se negó a irse por temor a su seguridad. No, aunque él siempre había estado callado y reservado como su propio hijo Itachi, el Naruto que la consoló esa noche había madurado mucho. Teniendo en cuenta la madurez que ya había mostrado poco antes de que Kusina se llevara a su hermana y dejara a Konohagakure no Sato, eso era bastante decir. Por supuesto, tenía buenas razones para su madurez. Él era, después de todo, el hombre de la casa. Le correspondía asegurarse de que su madre y su hermana fueran atendidas, incluso si él realmente no estaba preparado para tal tarea y su madre había sido perfectamente capaz de cuidar la casa. Al final, no habían sido esas acciones, pero esa mentalidad, esa visión del mundo ya tan agobiada por el deber y la responsabilidad, lo que originalmente había traído tales cambios al niño. Oh, eso es lo que Kusina le había dicho una vez mientras se sentaban en el jardín trasero un perezoso domingo por la tarde, observando cómo Naruto corría persiguiendo mariposas. En cambio, Naruto había estado sentado cerca, lo suficientemente cerca como para estar presente, pero lo suficientemente lejos como para no escuchar la conversación de los adultos.
ellos tenía varios libros esparcidos sobre él ese día, pero su mirada rara vez se posó en ellos. No se había distraído con su lectura, sino que vigilaba atentamente a su hermana mientras ella disfrutaba. Sus labios no se levantaron mientras la miraba, sino que se sintieron fruncidos por la carga que se había impuesto. Todavía podía recordar claramente la mirada en sus ojos, el deseo de unirse a ella en su tarde sin preocupaciones, pero él se había quedado sentado cerca de la mesa. El niño prácticamente había vivido por el bien de su familia y no dudaría ni un segundo antes de sacrificar sus deseos por la felicidad y el bienestar de las dos mujeres en su vida. Y ese hecho solo sirvió para enojarla más. Con Kusina había dos cosas, sobre todo, que los Uzumaki atesoraban: su palabra y su familia. Y sin embargo, Uzumaki Kusina, jefe del clan Uzumaki, había visto conveniente dejar atrás a su hijo mientras ella y su hija se jactaban de las naciones elementales. ¿Realmente habría sido tan difícil traerlo al complejo de Uchiha para que se quedara con ella durante unos años? Realmente no quería tener que arrastrar a Naruto a los problemas de su clan en ese momento, pero Kusina se habría dado cuenta de que algo andaba mal y podría haberla sacado a ella y a su hijo de allí. De acuerdo, entonces tal vez parte de su ira provenía de la amargura, pero sabía lo difícil que hubiera sido para ella dejar atrás a sus hijos incluso cuando Itachi había ido a misiones de patrulla estándar dentro de la aldea. Estaba preocupada hasta que regresó. ¿Cómo pudo Kusina haber justificado sus acciones? Sin embargo, sabía que la mujer tenía que tener una razón. Ella no era tan ignorante como para asumir de inmediato lo peor de la mujer. Kusina puede haber sido bastante impulsiva y puede haber tenido una tendencia a reaccionar exageradamente, pero incluso Kusina no habría dejado a su hijo sin una razón para hacerlo. Por alguna razón, Kusina lo había dejado, pero tal vez eso había sido lo mejor. Si no lo hubiera hecho, él no habría estado allí para protegerla y consolarla en la horrible noche. ¿Quién sabe si ella habría logrado salir con vida de Konoha? Incluso si hubiera logrado huir con éxito, ¿qué razón tendría para vivir? La tensión dentro de su clan había tensado su relación con la cabeza de Uzumaki hasta el punto en que a menudo le resultaba difícil pensar en los dos como amigos. Quizás es por eso que Naruto no se había quedado con ella, lo que resultó ser algo muy afortunado. Itachi pudo haber traicionado al clan y Sasuke pudo haberse perdido, y probablemente asesinado, durante la erradicación del clan, pero Naruto todavía estaba allí. Ella podría no haber sido la madre biológica del niño, y no tenía intenciones de intentar reemplazar a la mujer, pero por los dioses haría lo que pudiera por la última persona que tenía. Y pensar que ella solo pasó una noche con él, una sola noche de sollozos y durmiendo. Ella ni siquiera lo conocía, pero eso era más de lo que podía decir sobre cualquier otra persona en este momento. Realmente no le quedaba nadie más. Pero al menos no estaba sola. Bueno, no del todo claro, él no podía estar aquí con ella y ella no podía hacer nada para ayudarlo en este momento, pero la calidez en su pecho le recordó que él todavía estaba allí y que siempre estaría allí si alguna vez lo necesitaba. El sentimiento era agradable y reconfortante, y le aseguraba que, a pesar de todo lo que había sucedido, no todo estaba perdido. El sentimiento, este afecto, le recordaba mucho de lo que había sentido por sus hijos, lo que una vez sintió por Kusina, y lo que había sentido por Fugaku antes de que el estrés y la presión de ser el jefe del clan de los Uchiha rompiera la diversión. Amaba al hombre y lo dejó como nada más que un monstruo frío y hambriento de poder. Ella culpó de los problemas recientes del clan, principalmente su exterminio, al hombre en el que se había convertido su esposo, pero culpó de la creación de ese hombre al clan mismo. Y ahora solo quedaban dos. Pero, ¿cuáles eran las posibilidades de que con solo dos Uchiha restantes, ambos terminaran en el mismo país? ¿El mismo pueblo? ¿El mismo edificio? ¿Qué hay al otro lado de la puta habitación? Mirando por encima del hombro de Zetsu, a quien ella estaba parada atrás, pudo ver a su hijo mayor parado frente a ella, mirando a Pain con desinterés. El agradable calor en su pecho se convirtió en un infierno de ira candente cada vez que lo miraba. Había traicionado al clan, pero, lo que es más importante, le había quitado todo lo único de él que era incluso un poco redimible. Era el hecho de que al quitarle todo lo que tenía y todo lo que una vez fue, terminó llevándola a Naruto. Este hombre, no, este perro frente a ella no era su hijo, era Naruto, y para él ella se quedaría allí, observando, para que él pudiera mantenerse a salvo. Todavía no sabía exactamente lo que querían, su patrocinador no había elaborado por completo, pero cuando involucraba a tantos shinobi de rango S, valía la pena vigilar. Pain dijo algo y Zetsu se hizo a un lado, dejando que los del círculo la vieran, pero a ella no le preocupaba que la reconocieran. Uchiha Mikoto había muerto en lo que respecta al mundo y nadie aquí podía ver su rostro, oculto como estaba detrás de una máscara. Como el miembro más nuevo de Akatsuki, bajo la guía de Zetsu, ¿hay algo que te gustaría decir?
Preguntó el líder de Ame, sus ojos morados la miraban con calma. Pain era la única en esta sala, sin Zetsu, que tenía idea de quién era ella. Puede que no supiera su nombre real, pero sí sabía quién había sido quien la envió aquí con la media planta. Inclinando la cabeza hacia un lado por un momento en pensamiento, asintió afirmativamente, las caderas temblando mientras ella rebotaba sobre las puntas de sus pies como una niña emocionada. Las palabras que pronunció rodaron de su lengua y salieron de su boca como una canción, claramente a pesar de la porcelana naranja que ocultaba sus rasgos. Toby es una buena chica. Keigo y Ren han regresado de su misión, informan que fue un éxito. Escondido detrás de pilas de papel, Naruto asintió con la cabeza hacia su escritorio. Gracias, Mai. Diles que descansen un poco, han estado realizando misiones consecutivas durante 2 semanas. Por supuesto, Naruto-sama. ¿Hay algo que necesites antes de que me vaya? Él revolvió entre pilas de papeles por unos momentos antes de retirar una carpeta que rápidamente se encontró en sus manos. Es la lista de misiones actualizada. Publíquela en la oficina de asignación. Si veas ahí, hágale saber que es absolutamente horrible con el dinero y que necesito hablar con él sobre sobrepasar el presupuesto nuevamente. Sí, Naruto-sama. ¿Eso es todo? Pensó por un momento antes de darle una sonrisa encantadora. ¿Te importaría que me envíen algo de comida? He estado atrapado aquí todo el día tratando de arreglar el desastre de Sai. El joven era un shinobi muy hábil y tenía una forma con las tropas, pero no entendía el dinero en lo más mínimo. Si Mai no hubiera estado manejando la tienda con él, sin duda habría salido del negocio en la primera semana. Desde un ceño desapasionado, los labios de las chicas jóvenes se arquearon hacia arriba en una pequeña sonrisa. No te preocupes, me aseguraré de que te alimentes. La próxima vez, sin embargo, espero que te tomes un descanso diciéndome que vamos a almorzar. Inútilmente, Naruto miró el reloj, las 4:30, y volvió a mirar las pilas que tenía delante luchando por tomar la decisión por un minuto. Finalmente bajó la cabeza con un suspiro derrotado. Había demasiado que hacer en este momento. Sí, la próxima vez. Él asintió tristemente, reprimió una carcajada detrás de su mano y fue hacia la puerta. Regresaré en 1 hora más o menos, Naruto-sama. Buena suerte con tu trabajo. Cerrando la puerta detrás de ella, Naruto se quedó solo en su improvisada oficina dando otro profundo suspiro. Naruto dejó que sus ojos vagaran por la habitación. Lamentablemente había poco que ver. Las paredes eran lisas, estériles de todo salvo un solo reloj, y no había ventanas para mirar. Una estantería estaba escondida en una esquina al lado de la cual había un archivador. La única luz en la habitación era de una lámpara cerca de la puerta y una en su escritorio, proyectando la mayor parte de su oficina en sombras bastante arriesgadas. Tendría que ver sobre arreglar eso, pero ya estaban contemplando los méritos de un edificio adecuado para albergar a la manada. Tal vez se demoraría en eso por ahora. No era como si tuvieran mucho dinero para tirar de cualquier manera que les pareciera conveniente. Necesitaban usar los pocos recursos que tenían con moderación, razón por la cual estaba tan irritado por la incapacidad de Sai de mantener el presupuesto bastante generoso que había proporcionado. Bueno, no sirve de nada llorar por la leche derramada, solo tendría que asegurarse de que no volviera a suceder y enviar a Sai a algunas misiones para cubrir los gastos adicionales. Por supuesto, decir eso sonaba mucho más simple de lo que realmente era. Intentaban mantener un perfil bajo en este momento, lo que significa que no recibían solicitudes. No, tenían que encontrar las solicitudes ellos mismos, hacer un contacto cauteloso con aquellos que tenían problemas y contemplar ir a un pueblo escondido por ayuda. Incluso se podría decir que estaban interceptando misiones, y que estaba resultando que no era una tarea fácil. También estaba pagando mucho menos de lo que a Naruto le hubiera gustado. Sí, las misiones fueron tomadas por Shinobi, pero no eran de ninguna aldea. Eso los colocó debajo de un pueblo que podría enviar refuerzos y por encima de un grupo de mercenarios. Entonces, si bien el pago no fue tan malo, deberían haber recibido mucho más, lo que habría hecho todo mucho más fácil. Bueno, no había nada que pudiera hacer en este momento, no hasta que se hubieran establecido firmemente y estuvieran listos para defenderse de cualquier posible agresor. Teniendo en cuenta que este era el mundo shinobi, saldrían arrastrándose de todo alrededor en el momento en que se enteraran de que otro grupo intentaba comenzar. En este momento eran fáciles de elegir, no tenía sentido tentar a aquellos que podían arrancarse la garganta. Pasaría al menos otro año antes de que realmente pudieran comenzar cualquier cosa, pero eso estaba bien. Tomaría algún tiempo acostumbrarse a esto y organizar todo adecuadamente. De todos modos sería un shinobi, no podría tener un papel tan activo cuando se concentrara en su carrera. No tenía el lujo de ser retirado como Danzou, aunque, para ser justos, el halcón de guerra ciertamente se lo había ganado.
Afortunadamente, Naruto tenía personas a las que podía dejar la mayor parte de la gestión en su ausencia. Sai era horrible con el dinero, pero era un líder competente en lo que respecta a los lobos y tenía un talento para saber qué misiones irían bien y cuáles terminarían requiriendo más shinobi o respaldo listo. Por lo general, evitaban esos. Mai, por otro lado, fue brillante en la gestión del presupuesto y el seguimiento de todo lo que estaba sucediendo. Sai era genial, y estaba contento de haber conocido al joven pálido, pero apreciaba mucho más a Mai. Si no fuera por ella, no lo estarían haciendo tan bien como lo habían estado. Eso no quiere decir que estarían en serios problemas sin ella, pero su presencia los había ayudado a progresar a un ritmo tremendo. Ambos habían crecido en él, demostrando ser confiables y competentes, pero no podía negar que prefería a Mai sobre Sai. Se había convertido en una especie de asistente personal para él desde que había formado este grupo, y él disfrutaba mucho de su compañía. Esto no se sentía como Tatsuki o Mito, sino más bien una compañía amigable en la que dos personas simplemente compartían la agradable sensación de no estar solos. Y aunque, al igual que Hinata, sentía la necesidad de protegerla, en parte fuera de servicio como su líder, también sabía que ella era perfectamente capaz de cuidar no solo de ella, sino también de su manada en su ausencia. Fue un cambio refrescante, uno que lo ayudó mucho el hecho de que dos personas estuvieran cerca y, sin embargo, se mantuvieran tan separadas. Hizo de cada conversación un asunto relajado en el que no tenía que decirle qué pensamientos podrían estar molestándolo, y ella no le contó lo que la molestaba. Solo dos personas que escapan de sus problemas con una compañía agradable, como limpiar el paladar para un respiro rápido antes de que la vida te presente el siguiente plato de problemas con los que lidiar. Si ella se fuera, como los que él había crecido antes, la echaría de menos, pero también sentía que le sería mucho más fácil aceptarlo. No había emociones pesadas asociadas con ella, solo recuerdos alegres, y por eso estaba agradecido. No sabía si podría pasar por todo eso otra vez. Por supuesto, él también sabía que no tendría que hacerlo. Sus lobos eran leales, algunos casi hasta el punto del fanatismo, y no se apartarían de su lado nunca. Tendría que preocuparse de que lo traicionaran. Sus sellos habían sido modificados para garantizarlo. Era innecesario, pero la precaución le ayudó a tranquilizarse. No, sus lobos eran las únicas personas en las que podía confiar, una base sólida que le daría una base estable en este caótico torbellino de vida, y justo cuando lo cuidaban, él los cuidaría. Era casi como tener una familia otra vez. La bebida se vertió rápidamente y se tragó aún más rápidamente. Hiruzen dejó el vaso vacío y contempló otra bebida. Había tenido 4 esta tarde y era muy consciente de que una bebida o 2 más significarían que no podría trabajar más y que realmente no quería lidiar con el último papeleo de hoy, cuando sin duda tendría una montaña de nuevos papeles esperándolo por la mañana. Al mismo tiempo, después de 2 tragos, realmente no debería haber estado haciendo nada sobre el funcionamiento de Konohagakure no Sato. No es que hubiera estado haciendo gran parte de su trabajo de todos modos, demasiado perdido en sus pensamientos. En realidad no había tocado ninguno de sus trabajos desde después de su almuerzo. En lugar de eso había elegido mirar la aldea que tanto amaba. No ofreció respuestas a sus problemas. Problemas que conciernen principalmente a la única pelirroja actualmente en el pueblo. Claro, la mayoría de ellos estaban técnicamente con el clan Yamanaka y sus asaltantes misteriosos que se identificaron con la imagen del lobo, pero él no era tonto. Había cometido errores antes. Lapsos de juicio en momentos cruciales. Absolutamente, ¿quién no? Pero él era viejo, no ciego. Incluso él podía ver que los Yamanaka estaban perfectamente bien, incluso después de que Naruto había entregado el cadáver frío de la hermana de Inoichi al hombre. No fue hasta que Naruto renunció a su nombre Uzumaki y declaró a la heredera de Yamanaka su enemigo que estos lobos habían comenzado a causar estragos en el clan de Mindwalkers. ¿Podría ser una coincidencia? Sí, puede ser coincidencia, mal momento, buen momento, podría ser todo tipo de cosas. No descartaría la posibilidad de que este grupo se aprovechara de la declaración del niño para que la gente creyera que él estaba detrás, pero tampoco pudo descartar la idea de que Naruto podría haberse encontrado algunos aliados bastante hábiles para ayudarlo en su pequeña guerra contra los Yamanaka. Sabía lo tonto que era subestimar las capacidades de Naruto, algo en el sentido de comenzar su propio ejército privado. No era algo que Hiruzen necesitara para convencerse de que el niño podía hacer. Era muy consciente de que el niño tenía un potencial notable y que algo tan básico estaba dentro de sus capacidades. Había aprendido la oscura verdad de uno de los mayores secretos de Konoha a las pocas horas de que sucediera. Por el amor de Dios. Subestimarlo, civil o no, no debía hacerse. Luego estaba el asunto de Suambu, todo lo cual parecía bastante aficionado al niño.
Algunos podrían incluso decir demasiado cariñoso, considerando que le habían permitido entrar y reinar libremente dentro del distrito de Uchiha a pesar de la orden directa de Hiruzen de que nadie debía entrar dioses arriba, habían desafiado sus órdenes en un momento de crisis porque aprobaron la mentalidad más bien shinobi del joven ese. Tampoco fue el final desde que Naruto se había convertido en el enemigo jurado de los Yamanaka, el clan había estado recibiendo hostilidad por parte de los Anbu. No quería ser objeto de ira cuando se trataba de Konohagakure no Sato Sansatsu Senjutsu Tokusu Butai. Afortunadamente, las cosas se habían mantenido bastante suaves. Bueno, leve en el sentido de que nadie había sido gravemente herido. Hubo algunos accidentes sospechosos durante el entrenamiento, pero no había forma de que Hiruzen supiera si algunos de ellos habían sido accidentes legítimos o si los agentes de Anbu estaban arremetiendo. Sin embargo, hubo otras formas de arremeter contra ellos, como reevaluaciones sorpresa que, en la mayoría de los casos, terminaron sus carreras y eliminaron a los miembros del clan Yamanaka de las fuerzas Anbu pasivamente. Habían tomado una política de la vista gorda a todo lo que sucedió alrededor del complejo del clan o incluso involucró una de sus sangres. En la mayoría de los casos, favorecieron a cualquier persona que no participe de Yamanaka, lo que generalmente resultó en que muchos de ellos recibieran medidas disciplinarias o incluso se vieran obligados a retirarse antes. Los Mindwalkers no estaban contentos, pero había poco que Hiruzen pudiera hacer al respecto. Por lo general, situaciones como estas habrían sido atendidas por los propios Mindwalkers, y allí surgió el problema. No solo el Mindwalker que realiza el interrogatorio sería sospechoso de responder a favor del clan, sino que incluso si obtuvieran a uno que fuera honesto, no sabrían si el interrogado estaba ocultando cosas. Y debido a eso, tuvo que tomar la palabra de los agentes Anbu, todos ellos lo harían. Tampoco había pasado desapercibido. La población civil era muy consciente de la tensión y parecía ponerse del lado de los Anbu en su mayor parte, tensando los lazos del clan Yamanaka con la aldea de una manera que recordaba inquietantemente los eventos que llevaron a la masacre de Uchiha Hiruzen. Tendría que ver si el equipo de operaciones negras de Itachi estaba detrás de esto. No se sorprendería si lo dirigieran de esa manera. Por otra parte, podría ser el propio Naruto detrás de las similitudes. Hiruzen se estremeció ante la idea. Sabía que Naruto era extremadamente capaz, pero la idea de que podría estar dirigiendo y maniobrando las fuerzas de Hiruzen de tal manera que recreara los eventos de una de las grandes tragedias de Konoha y se arriesgara a revelar el secreto no era agradable. De hecho, fue francamente aterrador. Ese era solo su Anbu, también decía absolutamente lo que habían estado haciendo los lobos. Comenzó de manera bastante inofensiva con miembros desaparecidos durante unos días antes de aparecer de nuevo, completamente ileso. Había hecho poco para interrumpir sus vidas, pero había dejado a todos los miembros del clan bastante paranoicos y preguntándose si la siguiente persona que sería capturada regresaría herida, si es que regresaron. Fue bastante afortunado que Inoichi le hubiera explicado todo, de lo contrario podría haberse preocupado por tal resultado, pero solo porque Naruto había dado su palabra de que las cosas se mantendrían no letales no significaba que no pudiera causar un daño importante. El tesoro del clan, por ejemplo, se había vaciado por completo. Nadie estaba seguro de cómo lo habían logrado los lobos, pero no solo lograron tomar todo sin ser vistos, sino que los cadáveres de jabalí podridos habían sido arrojados a la bóveda despejada y pintados de rojo. Era un lobo gruñendo en el exterior de la puerta del tesoro. Si no hubiera sido por esa imagen y las cantidades bastante abundantes de sangre que los lobos habían vertido sobre los jabalíes que se filtraban por debajo de la puerta, el Yamanaka probablemente nunca lo hubiera sabido. Así las cosas, el pueblo en su conjunto todavía no lo hizo. De hecho, la mayoría de las cosas que los lobos le hicieron al clan Yamanaka se desconocían. Los Mindwalkers no estaban dispuestos a admitir lo que les estaba sucediendo y mostrar debilidad. Shinobi encontró difícil resistir la vulnerabilidad. Aliados o no, se aprovecharían de ti por el mayor tiempo posible. Y, si alguien supiera que el clan Yamanaka estaba luchando y perdiendo contra un niño civil, hijo de Kushina o no, su reputación sería aplastada. Tenían suficientes problemas para conseguir misiones como era y ahora no tenían tesorería a la que recurrir. Si perdieran las pocas misiones que lograron obtener, no tendrían absolutamente ningún ingreso y el clan quedaría en la miseria. Ya estaba en camino y el hecho de que lo dirigiera una niña de 10 años no estaba ayudando. Inoichi había mencionado que era parte de su trato con Naruto,
quien podría o no haber estado aliado con los lobos, que ella lideraría el clan para que toda su disputa pudiera estar con ella a través del Yamanaka. Había algo más en ser una lección de vida, pero Hiruzen había estado demasiado ocupado en ese momento por el hecho de que un niño de 10 años estaba a cargo de uno de los clanes prominentes de Konoha para prestar mucha atención después de eso. Pero aparte de esos eventos y la utilidad de sabotaje ocasional, solo hubo un último evento digno de mención conocido como la violación de Renji de manera bastante ingeniosa. Los lobos secuestraron a varias mujeres, las dejaron inconscientes, las desnudaron y las dejaron encadenadas en el sótano de una Yamanaka. Renji fueron encontrados 3 días después de que se dio una propina anónima a la Ambu. Naturalmente, las mujeres no recordaban que él les hiciera nada o incluso que lo conocieran, pero eso era lo mejor de todo debido a que los Yamanaka eran tan conocidos por las artes mentales, era fácil para las personas creer que sus recuerdos acababan de ser alterados debido a que se trataba de un Yamanaka en cuestión. No podían verificar nada o, más bien, no podían creer nada de lo que ninguno de los Mindwalkers afirmaba. Este evento no había logrado permanecer dentro del clan, no cuando las mujeres eran civiles de Konoha y los Yamanaka ya no tenían los fondos para comprar su silencio sobre el asunto. La única razón por la que Hiruzen sabía lo que había sucedido era porque Yamanaka Ino, la heredera del clan, había encontrado una caja en su habitación que contenía la ropa interior de las mujeres junto con una pintura bastante detallada de una manada de lobos debajo de la luna, cada uno mirando al observador con iracundos ojos rojos. Por supuesto, eso también ayudó, pero la mente de Hiruzen estaba tranquila. Si bien no había pruebas definitivas, Renji no había violado a las mujeres y los lobos parecían no tener interés en tales actos, más preocupados por arruinar lo que quedaba del clan Yamanaka. Y aunque Ino, Inoichi y el propio Hiruzen sabían la verdad, nadie más les creería. Incluso el clan Yamanaka creía que Renji lo había hecho y lo culpaba por la gran pérdida de reputación que les había sucedido. Los Nara y Akimichi, que hasta ahora habían estado ayudando a los Yamanaka de la forma más discreta posible para evitar convertirse en objetivos, habían retirado rápidamente el apoyo después de ese incidente. No había forma de que pudieran asociarse con tal cosa y así, los Yamanaka se quedaron sin nada y sin nadie. Ahora solo tenían que ir en una dirección, y desafortunadamente esa dirección era hacia abajo. No había forma de que las cosas mejoraran en este momento, lo que significaba que las cosas empeorarían hasta que ya no pudieran llamarse a sí mismos un clan shinobi. Tenía que preguntarse si ese había sido el plan todo el tiempo o solo un bono agradable para los lobos. Si Naruto realmente estaba involucrado, sospechaba que efectivamente había sido planeado y pensar, todo esto podría haberse evitado si Hiruzen no hubiera sido tan apresurado a la hora de recuperar la información que creía que Naruto estaba en posesión. Había estado en posesión de algunos secretos bastante peligrosos, pero no era lo que estaban buscando, e Inoichi ni siquiera podía distinguir adecuadamente el verdadero alcance del conocimiento clasificado de Naruto. Fue por esa razón que se culpó a sí mismo por todo este desastre. No obtuvieron nada de sus acciones y solo lograron alejar a Naruto. Había estado fomentando una relación bastante buena con el niño antes del evento y ahora todo estaba perdido. No perdido, solo reubicado a Danzou. El Sandaime Hokage todavía no podía creer que había logrado llevar al niño a Danzou. De todas las personas hubo varios resultados que jugaron en su mente como resultado de este desarrollo, la mayoría de ellos malos, pero había algunas posibilidades que serían buenas para el niño. Tendría que simplemente sentarse y dejar que Naruto tomara sus propias decisiones. Cualquier intento de interferir en la vida del niño en este punto podría producir resultados absolutamente horribles. Y fue por eso, y en parte por culpa, que no había intentado poner fin a la guerra entre el joven y el clan Yamanaka. Fue sobre todo su culpa que las cosas llegaron a esto, que Naruto fue empujado a esta situación. ¿Quién era él para intentar intervenir cuando Naruto lo manejaba tan bien? El Yamanaka sería una pérdida bastante sustancial, y muy poco después de la pérdida de Uchiha, pero, como la masacre de Uchiha era necesaria, entregaría al clan como un cordero sacrificado con la esperanza de que el lobo se lo comiera y siguiera adelante, saciando su hambre. Solo rezó para que Naruto se mudara a los pastos de otra persona y no volviera su mirada hambrienta a los rebaños de Konoha. La mayoría de ellos no tendrían ninguna oportunidad. Danzou estaba esperando en el lugar habitual deslizándose en el asiento frente a él. Naruto se alegró por este descanso de su trabajo. Había pasado un año y las cosas iban bien. No pasaría mucho tiempo antes de que realmente pudiera permitir que su manada entrara al mundo con confianza.
Desafortunadamente, el último trabajo fue mucho más extenuante que el trabajo que él había hecho para configurar todo. Sin embargo, era de esperarse, estaba organizando todo para que no requiriera su atención. A menudo el plan era dejar que Mai manejara todo mientras Sai lideraba la manada. Los dos estaban acostumbrados a trabajar juntos y se habían acostumbrado a trabajar con él, harían bien en liderar la manada mientras él estaba ocupado comenzando su carrera en Shinobi. Ha pasado un tiempo, Naruto. ¿Has estado ocupado? Yo tengo. Él respondió asintiendo. La jubilación todavía te trata bien. Deberías saber que no estoy realmente tan retirado. Naruto fingió estar confundido, a pesar de saber que el viejo frente a él era un experto en leer personas. ¿Oh, te refieres a que sirves como asesor en el honorable consejo? Sí, supongo que sería mucho trabajo y te quitaría la sensación de jubilación. Eso no es a lo que me refería. ¿No es así? ¿De qué hablas? Sé que has estado en contacto con ellos. Su repentino cambio de movimiento me dijo que algo había sucedido. No fue difícil darse cuenta de que tenía que ver contigo. No sé cómo lograste convencerlos, pero me encuentro bastante impresionado. Me temo que no puedo tomar crédito por algo que no conozco. No creas que puedes engañarme, Naruto. Sabes muy bien de qué hablo. Después de todo, has pasado el año pasado convirtiéndolos de una colección suelta de soldados en una organización profesional. Puede que hayas usado ya preparado Shinobi, pero aún es notable que alguien tan joven como tú haya logrado tal hazaña. No todos tienen lo que se necesita. Todavía un poco perdido aquí. ¿Quién? Los labios de Danzou se fruncieron en un profundo ceño. Con el más mínimo movimiento, dos figuras se lanzaron desde detrás de los árboles hacia el antiguo Uzumaki. A diferencia de los lobos, que esperaba encontrarse con sus hombres en defensa de su líder, dos cadenas negras los interceptaron. Naruto no perdió tiempo en ejecutarlos y en cuestión de segundos sus cadenas se habían enrollado alrededor del cuello de los hombres y los rompieron con violentos tirones. El ceño de Danzou aumentó de tamaño. Había pensado que los lobos habrían defendido a su líder al instante. Quizás sabían cuán capaz era su señor y consideraban que era innecesario protegerlo. Fue un movimiento bastante audaz, pero también aseguró que no serían atrapados y que cualquiera que se encontrara con él inmediatamente sentiría que tenían la ventaja. La falsa seguridad que sentían probablemente se convertiría en la ruina de muchos hombres en el futuro. No era sabio subestimar a Naruto. Para gran sorpresa de Danzou, sintió una cuchilla en su cuello al ver que Naruto todavía estaba sentado ante él y, que él supiera, no conocía ninguna técnica sólida de clonación. Danzou dejó que su mirada se moviera hacia un lado. La cara gruñona de un lobo estaba junto a la suya. La persona detrás de él prestaba muy poca atención a su cautivo mientras miraban hacia su líder. Moviendo sus ojos hacia Naruto, levantó una ceja. ¿Entonces todavía no sabes de qué estoy hablando? Absolutamente no, eso es solo una mascota. Seguramente conoces a un lobo cuando lo ves. Danzou resopló. Sí, por supuesto. Ahora, llama a tu perro antes de que le enseñe la jerarquía. El shinobi con cara de lobo gruñó en respuesta, pero liberó a su cautivo ante el asentimiento de Naruto. Cuida los cuerpos y regresa a la guarida, puedo tomarlo desde aquí. El lobo asintió y se fue con los cuerpos para obedecer. ¿Sabes? Los había dejado como civiles por una razón. Soy muy consciente, pero también sé que lo hiciste porque no los usaste. Yo, por otro lado, lo hice. De cualquier manera, su entrenamiento se aprovecha, ¿no? ¿Estás tratando de decir que aterrorizar a los Yamanaka es un buen uso de los soldados en los que invertí tiempo y recursos valiosos? No lo soy, pero no negaré que es uno de mis usos para ellos. Bastante. Intenté influenciar cosas fuera de Konoha recientemente solo para encontrarme con miembros de tu manada que parecían bastante perdidos. No estoy seguro de cómo lograron separarse tanto. Maldición, y aquí esperaba mantener eso en secreto por un poco más de tiempo. No es frecuente que los planes funcionen perfectamente, Naruto. Deberías saber eso. Naruto resopló divertido. El plan perfecto era nunca ser conocido, solo estaba tratando de establecer una base firme en algunos países menores antes de que se descubriera que tengo la intención de jugar a escala mundial. Una elección acertada, pero que realmente no importa ahora. De hecho, solo tendré que pagar. Estoy seguro de que puedo abandonar un proyecto o dos para terminar algunos de los otros lo antes posible. Tomaré el golpe, pero al menos estaré mejor preparado para cualquier otro que pueda venir después. Dime Naruto, ¿cómo encaja tu manada en Konoha? Merodeando a la sombra del gran árbol, por supuesto. Y sin embargo, tienes miembros de tu manada lejos del árbol. Encogiéndose de hombros, Naruto sonrió. ¿Qué puedo decir? De vez en cuando nos gusta tumbarnos al sol.
El sol no es lugar para hombres como nosotros. La desaprobación dentro de su voz era obvia. Había esperado una mejor respuesta del chico. Hay momentos en que uno debe buscar presas. Encontramos que la luz del sol es muy abundante. ¿Y con esa recompensa, qué harás? Una seriedad endurecida entró en la mirada de Naruto mientras miraba el ojo único del hombre mayor. Alimentaré a mi manada. Nunca podrás devorarlo todo. El veneno se derramó de su lengua, goteando. Bueno. Espero que les haya gustado este fanfic y me alegra de que ustedes lo hayan escuchado. Recuerden, si quieren leer este fanfic, abajo está el enlace. Bueno, los dejo y gracias de nuevo. Bye.